Arranca de raíz lo que no te agrada y rompe las cadenas que impiden ejercer tu obra en mí. Glorificamos a Dios porque Él ha resucitado. Bendecimos su nombre y lo alabamos porque es nuestra razón de ser, mis amigos. Como dice la primera carta de Corintios en el capítulo 15, versículo 14, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación ya no tiene nada ni queda nada. Entonces, esa es la razón de ser de nosotros. La resurrección de Jesús es una verdad a la que de ninguna manera debemos de renunciar si nos llamamos cristianos. Porque la resurrección, mis amigos, de Jesús es el hecho más importante de toda la historia de la salvación. Aquí está fundada nuestra fe. Sin resurrección no tendría razón lo que predicamos, hermanos. Sería absurdo todo esto si Cristo no hubiera resucitado. Y por eso queremos hablar sobre eso el día de hoy. Las apariciones del resucitado, de eso queremos hablar. Y tenemos que partir de que en la obra de Dios, que es la resurrección de Jesús, podemos comprobar que hay evidencias. Sobre todo los 4 evangelios lo reconocen. Incluso lo reconocen los soldados, los sacerdotes y las autoridades romanas. Y aunque no es una prueba directa, es un signo, mi amigo. Es el primer paso para reconocer la resurrección, el sepulcro vacío. Entonces, no fueron visiones, cuidado. No son visiones subjetivas, sino hechos objetivos históricos que se describen en los últimos capítulos de los evangelios, como esa presencia real y carnal de Jesús, que come, que camina, que deja que lo toquen, que platica con ellos. Aunque no hubo testigos de la resurrección, sí los hay del resucitado. Quienes lo vieron comenzaron a decir que ese crucificado estaba vivo. Y fíjese que con la resurrección hay 2 cosas muy importantes que tenemos que señalar. La primera, que Dios estaba de parte de Jesús. Amén. Dios estaba de parte de Jesús y le da la razón en todo lo que hizo, en todo lo que dijo y en todo, ¿verdad?, lo que aquellos estaban en contra de Jesús les cae a la boca. Porque muchos estaban en contra de Jesús, no creían que Él iba a resucitar. Y segundo, hay un nuevo horizonte para la vida, hermano. Hay un nuevo sentido para la muerte. La vida es un camino que uno puede caminar con esperanza porque sabe que la muerte no es el fin del hombre. Amén. Sino es un medio para volver al destino final, que es Dios Padre y la vida eterna. Mire qué lindo esto, porque ahí se van los temores del ser humano. Si quién no ha tenido miedo de morir. Cuando una persona está enferma, claro que eso es lo primero que piensa: me voy a morir, ¿qué va a ser de nosotros? Hay temor. Pero la resurrección nos da un sentido diferente a la muerte, que la muerte no es el fin del hombre, es el inicio de una vida nueva, que es la vida con Dios para toda la eternidad. Entonces tenemos que estar gozosos, tenemos que estar llenos de esperanza de que Cristo sigue vivo hoy más que nunca. Y si no estuviéramos predicando esto, nos hubiéramos quedado allá, ¿verdad?, con el crucificado
en el Viernes Santo, no estamos hoy gozosos y celebrando que Cristo está vivo. Y esto es para ti que tú comienzas, ¿verdad?, esta semana quizás con apatía, con desinterés, con desgano. Óigame, no se trata, hoy comienza realmente la misión. Ya nos preparamos 40 días. Ya asumimos la pasión, ahora la resurrección. Jesús les dice, oigan, ahora les toca ir a anunciar el Evangelio. Entonces miren, Jesús nos describe esos encuentros con el resucitado. Jesús se deja ver. Entonces, en este programa queremos tocar a las primeras dos personas. Vamos a compartir hoy la primera parte. El próximo programa será la segunda parte, de a quienes se les aparece Jesús resucitado. Y primero vamos a ver el grupo de los pecadores. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 13, nos dice de la siguiente manera, claramente. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jornalero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve donde mis hermanos y diles que subo a mi Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas noticias, que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Palabra de Dios. Es María Magdalena quien tiene este privilegio, la primera testiga. Esta mujer que, de acuerdo a todos los evangelistas, estuvo a los pies también de la cruz con su madre, asistió al funeral, fue la primera también testiga registrada de la resurrección. Interesante, ¿verdad? Y mientras San Juan le llama María Magdalena bajo de esa visión, que de una u otra manera era una mujer pecadora, y aparece en ese ministerio de Jesús buscando el perdón. Es María Magdalena la mujer del cual salen 7 demonios, hermano. Pero de repente vamos a encontrar a esta mujer sentada a los pies del Señor, escuchando sus palabras. Y realmente este signo de Jesús es maravilloso, porque siempre los que más han sufrido, los que más han sido lastimados y andan buscando amor por todas partes, que viven en el pecado, son los que más Jesús ama. Por eso dijo claramente Él en su vida pública, no he venido por los sanos, he venido por los pecadores. Y es a esta mujer pecadora a la cual Dios ha liberado, porque ha tenido una conversión, porque, como dice, ha amado mucho a Dios. Pues igual Dios así le ha perdonado sus pecados. Y hay que analizar la vida de esta mujer, hermano, porque no fue fácil quizás la vida de María Magdalena, Santa María Magdalena, porque hoy es santa esta mujer. Pero qué dura fue la vida de esta mujer. Una mujer que fuera prostituta. Imagínense la vida de una prostituta. Cómo este término muchas veces a algunos les ofende, no les gusta, pero es una realidad. Imagínense la vida de una mujer
de este tipo de vida. Tiene que convivir y acostarse con muchos hombres que no van a valorar sus sentimientos, sino que únicamente van a divertirse con ella, a buscar sexo, a desahogar su placer, todo por ganar unas cuantas monedas, o porque esto quizás le resultaba beneficioso para su familia, hijos que tenía que mantener. Pero en el fondo, cada mañana María Magdalena se sentía profundamente sola, vacía, porque todo ese placer y toda esa vida de desorden que llevaba no le llenaba. Se sentía miserable, sucia, y en el fondo era la búsqueda de un amor que posiblemente no conocemos cómo haber sido la niñez o la vida de esta mujer para que haya llegado a este punto. Pero casi siempre estas mujeres tienen una infancia difícil, una niñez muy complicada, en algunos casos muchas de ellas abusadas o maltratadas o sin una figura paterna de un hombre, de un padre que le diera amor. No sabemos. Lo que sí sabemos es que va una vida de pecado. 7 demonios liberó Jesús a esta mujer. Y Jesús le devuelve la vida, le da dignidad, le devuelve su autoestima perdida. Porque estaba jugando con su cuerpo sin respetarse, porque Jesús sabía que le faltaba amor. Y es tremendo, ¿verdad? Como Jesús resucitado viene a liberar a todos aquellos que son esclavos en esta área. No solo mujeres, también hombres, porque hoy en día también existen hombres que piensan que el tener relaciones sexuales con diferentes mujeres les va a dar más experiencia, o se van a sentir más hombres, sin darse cuenta que también se dañan a sí mismos. Hoy es muy común unos jóvenes a temprana edad, porque en el fondo también se sienten así vacíos, como se sentía María Magdalena. Y esta mujer fue sanada. Fueron rotas sus cadenas de lujuria, de pecado fuerte, de esa adicción al sexo. Jesús sabe perfectamente cuál es el problema de esta persona y la libera de todos esos espíritus. Y como dice por ahí San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Amén. Y por eso hoy esta mujer, Santa María Magdalena, está registrada en los 4 evangelios como la primera testiga del resucitado. Es a esa persona que Jesús se les aparece. Entonces, mire, si usted se siente pecador o pecadora y dice, Dios no me quiere, Dios no me ama, óigame, está muy equivocada, muy equivocado. Yo no sé cuál es el pecado que arrastras o que no quieres dejar. Cristo resucitado viene a ti y quiere liberarte, quiere romper las cadenas de esa atadura que tú tienes, llámala como sea: vicio, adicción, pornografía, adulterio, una manera grosera de ser, una persona egoísta, soberbia, orgullosa. Cristo viene a romper las cadenas del pecado, porque ha resucitado. Y es por eso que nos libera a nosotros, hermanos, para ser sus discípulos ahora, y al igual que María Magdalena, anunciar a ese Cristo resucitado, porque fue ella la que le lleva el mensaje a los apóstoles y les dice claramente que ha visto a Jesús. Y mire que cuando una persona se ha encontrado con Cristo, es lo primero que anuncia. ¿Qué es lo primero que vas a anunciar hoy que regresas al trabajo? Hoy que llegas otra vez a la rutina, que te fuiste al Mahahual, que te fuiste, ¿verdad?, de viaje a tal lugar y que la pasaste chévere. Qué bueno que te divertiste y que saliste un rato con tu familia. Óigame, pero eso es secundario. Lo primero que tú tienes que anunciar es: Cristo está vivo, ha resucitado, y estamos gozosos porque vive en mí. Y esa alegría la tienes que proyectar a todos. No llegues con una cara ya de pasa, de amargura, una cara ya de tristeza, como que vuelves nuevamente al infierno. Óigame, no. María Magdalena
fue alegre y anunció con gozo y claro, con temor, porque ¿y qué es esto?, decía. Fue liberada y Cristo le da a ella, óigame, ese mensaje para que lo anuncie. Eso es lo que tenemos que transmitir en este tiempo. Cristo está vivo y vive en mí y puede vivir en ti si tú le abres tu corazón. No importa lo pecador que tú seas, Dios te ama, Dios te quiere, pero claro, tiene que haber también un compromiso. María Magdalena lo asumió y fue la primera testiga de la resurrección. Hermoso, hermoso esto. Esto es maravilloso, hermano. ¿Qué otros testigos vemos? Y vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, aquellos 2 discípulos de Emaús también. Otro texto maravilloso. Lucas nos dejó al final de su Evangelio este relato delicioso, porque si usted lo lee con calma, sin apresurarse, claro, es un poco largo, no lo voy a leer todo porque, claro, por el tiempo, pero claramente vemos cómo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 13 en adelante, hay 2 discípulos. Dice la palabra de Dios: he aquí que 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 de Jerusalén. Habían hablado entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban cegados para que no le vieran. Y les dijo: ¿qué van hablando entre ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? Y respondió uno de ellos, llamado Cleofás: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han pasado en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Lo de Jesús el Nazareno, ese hombre, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo, fue entregado a los sacerdotes de nuestros gobernantes y sentenciado a muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él iba a venir a salvar a Israel, y ahora, además de todo esto, es el 3er día y no ha pasado nada. Voy a quedarme hasta ahí. Mire, Lucas nos deja esto al final y vemos cómo estos 2 discípulos, Cleofás y su compañero, abandonaron Jerusalén el domingo de resurrección por la mañana para retornar a una aldea llamada Emaús. Dice la palabra que iban tristes, desesperados, desilusionados, en pocas palabras muy desanimados y frustrados, porque ellos esperaban que Jesús sería quien los rescataría a ellos, a su nación Israel, de la opresión romana. Claro, si los romanos hacían muchísimo daño a todos los pueblos que eran oprimidos por ellos, por el imperio, mas no se daban cuenta de que para que existiera una liberación verdadera de su nación, primero tenía que existir un cambio en los corazones. Y óigame, no puede cambiar un matrimonio, una familia, una empresa, un país, sino cambia primero el ser humano desde dentro. Satanás había sembrado ya en estos discípulos la frustración, la decepción en sus corazones. Estaban muy tristes. Y este es el grupo de aquellos que se desaniman rápido, que se frustran, como dicen, a las primeras de cambio por las pruebas que atraviesan. ¿Cuántos de nosotros estamos atravesando por una situación similar en nuestro caminar cristiano? Ya no tenemos deseos por las cosas de Dios. Nos vamos alejando cada vez más. No queremos orar. No queremos leer la palabra de Dios. No queremos arrodillarnos y clamar al Señor por nuestra familia, por nuestros hijos, por todas las cosas que nos pasan. O lo hacemos sin energía,
sin ánimos o ya por rutina, ¿verdad? Pero en el fondo nos sentimos fríos espiritualmente. O hemos sido heridos por tantas cosas a lo largo de nuestro caminar cristiano. Quizás las cosas no nos han ido bien estando en el camino de Dios. Satanás nos ha golpeado duro. Una enfermedad, una prueba con un hijo, una prueba en el matrimonio, una situación dura en el trabajo, no hay empleo, problemas difíciles, familiares. Y eso nos ha ido alejando de la fe. Hemos tenido crisis de fe porque hemos puesto nuestra fe en que Dios debe de cumplirnos todo lo que le pedimos, o no me ha concedido, al contrario, me ha ido peor. Y nos sentimos con esa frustración que traían los discípulos de Emaús, con odio y resentimiento inclusive hacia Dios porque no sucedieron las cosas como yo quería, y vamos tristes por ese camino de Emaús y no nos damos cuenta que Jesús va caminando con nosotros, como estos discípulos que aunque Cristo iba con ellos iban ciegos, no lo miraban, y es por ello que luego Él les reprende. Léales, es la escritura, ¿verdad? Hasta el capítulo 35, cuando ellos empiezan a sentir que al hablar con Jesús, su corazón empezó nuevamente a arder, porque eso es lo que pasa cuando no hablas con Jesús. Te pones a hablar con un montón de gente, te pones a facebookear, te pones a hacer un montón de cosas, pero no hablas con Jesús. Óigame, si usted no lee la palabra y habla con Dios, ¿cómo va a arder su corazón, hermano? No se puede. Se va a empezar a enfriar o a hacer algo como una rutina. Los pensamientos malignos atacan. ¿De qué sirve? ¿Y para qué seguir? Mira si lo estás haciendo mal. Mira, pasa el tiempo y eres el mismo. Tu familia sigue igual o peor. Tú no vas a poder. Ya te diste cuenta cómo están tu familia, tus hijos, tus papás, enfermos. Es por gusto, ríndete. Esa es la palabra del demonio. Nos desilusionamos. Tiramos la toalla. Porque no vemos los resultados pronto. Óigame, necesitamos que Jesús haga arder nuestro corazón. Otra vez. Como los discípulos de Emaús. Porque a veces los golpes de la vida nos han alejado de Dios. Nos han enfriado, hermano. Nos han olvidado esa vida de gracia. El pecado empieza a reinar. Y cuando viene la prueba y la dificultad, claro que no nos gusta, ¿verdad? Entonces necesitamos que Jesús haga arder nuestros corazones otra vez. Para fortuna de estos discípulos, ellos recibieron la sanación. Porque en el camino su corazón empezó a arder y se llenó de tanta alegría porque lo reconocieron en la fracción del pan. Y ese es un signo de que Jesús sigue curando hoy. La Eucaristía, esas visitas al Santísimo, hacerlas de corazón abierto. Señor, aquí te entrego mi corazón. Tú sabes mi pena y mi dolor, te lo entrego, ayúdame, solo no puedo. Dame paz, libérame de esta opresión que siento. Que empiece a arder el corazón. Arder por amor por tu pareja. Arder de amor por tus hijos. Arder de amor por tu servicio a Dios, porque ya no lo haces con amor. Porque hay más protagonismo, hay más otras cosas en el corazón humano. Ese es un signo de que Jesús sigue sanando con su calor, con su perdón. Y si hoy tú estás triste, desanimado, si vas sin esperanza, óigame, Jesús resucitado camina contigo. Jesús resucitado quiere levantarte para que vayas y anuncies la buena nueva, porque estos discípulos, luego de haberse encontrado con Jesús resucitado, salieron corriendo
y no les importó todo lo que ya habían caminado. Fueron a anunciar que habían visto al Señor. Yo te invito, mi hermano, en este tiempo especial, que no tengas miedo de amar. Empieza este tiempo de gracia amando más, entregándote más a tu trabajo, a lo que hagas, a tu familia. Si hay una enfermedad dura, pues el Señor te la entrego. Te entrego esta situación adversa. Te entrego este pecado, así como María Magdalena también, ¿verdad?, que fue liberada, que se encontró con el resucitado. Y de estos también discípulos de Emaús que iban desilusionados y tristes, desanimados. Señor, devuélvenos la alegría y la esperanza para seguir adelante, para seguir anunciándote en medio de la adversidad. Oh, que Jesús resucitado hoy, mis hermanos, toque tu corazón y que el Espíritu Santo que Él ha dejado a cada uno de nosotros nos sane y nos dé valor y voluntad para hacer las cosas según la voluntad del Señor. Hoy vamos a hablar de los otros dos llamados, los otros dos grupos a quienes Jesús pues tiene ese encuentro y cambia completamente su vida. Recordemos que este encuentro de Jesús resucitado con varios de sus discípulos, hay cosas en común en estas experiencias, hermano. Ver pues de que este encuentro afecta su totalidad en sus personas, transforma sus miedos en celo por el Evangelio, la ignorancia que tenían en sabiduría. Esas debilidades las hace fortaleza, esa tristeza la convierte en alegría. Descubren el enigma de la fe, se les abren los ojos, dice la palabra de Dios. Entonces los encuentros siempre conducen a una llamada a la evangelización. Vayan y digan, ¿ok? Entonces comprenden que deben vivir su vida cotidiana, mis hermanos, con otro sentido, con otra profundidad. Ese es el encuentro con el resucitado. Vamos a la palabra, al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. San Juan 20, 19, nos dice la palabra del Señor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Palabra de Dios. Este grupo de discípulos estaban con mucho miedo. Jesús, después de su resurrección, fíjense qué interesante, Jesús, después de haber resucitado, continuó preocupado por sus discípulos. Qué lindo, ¿verdad? También antes de su pasión, Jesús estaba preocupado por ellos. Una de las principales preocupaciones del Señor siempre fue la de quitarles el miedo a sus discípulos, hacer un cambio y sobre todo que experimentaran su paz. Eso mismo hace Jesús en su pasión, porque claro, los apóstoles pues se llenan de temor, de tristeza, porque saben lo que le va a suceder a su maestro, si no es algo fácil lo que iba a pasar. Imagínense pues, vieron que Jesús fue humillado, flagelado, lo crucificaron de una manera atroz, lo exhibieron desnudo, burlándose hasta el último aliento,
hablando y diciendo blasfemias sobre él. Entonces, claro que eso los había impactado emocional y espiritualmente. Tenían mucho miedo. Y por eso dice la palabra en San Juan 20, 19, que estaban con las puertas bien cerradas, hasta con candado le habían puesto. No sabemos qué le habían puesto, ¿verdad? Pero algo estaban angustiados, afligidos. Que llegaran los romanos, que llegaron por los guardias del templo, que llegaran a agarrarlos y nuevamente pues sufrieran. Pero Jesús, como se preocupa por ellos, llega a derramar algo importante: la paz. Porque cuando uno tiene miedo, siente ansiedad, anda preocupado, lo que el enemigo le roba a uno, mi hermano, es la paz. Andamos angustiados, afligidos. Y aquí Jesús se encuentra con un grupo de miedosos, de inseguros. Así como hoy hay muchos que quizás me escuchan, que están afligidos por alguna situación familiar, económica, conyugal, con sus hijos. Sienten una angustia por el futuro y qué va a pasar y para dónde vamos. O algunos quizás por su carrera, por su trabajo. ¿Y qué va a ser de nuestra vida si perdí el empleo? Ya tengo varios meses y no encuentro. Tengo miedo. ¿Qué puedo hacer? Me estoy esforzando, pero las cosas no me salen bien. ¿Qué va a pasar con nuestro matrimonio? Ya no nos comunicamos, nos hemos acomodado. Hay mucho orgullo, hay mucha soberbia, hay situaciones con los hijos que no sabemos cómo manejarlas, hay problemas en el trabajo. Entonces tenemos miedo. Tenemos miedo a fracasar en la vida. Tenemos miedo a amar también, porque quizás nos rompieron el corazón en 1000 pedazos y ya no queremos amar. Tenemos miedo de volver a amar porque no queremos volver a pasar por una situación dura, complicada, y nos volvemos fríos, inseguros. Tenemos miedo a la soledad. Tenemos miedo a confiar en los demás, porque nos han herido en algún momento de nuestra vida y perdimos la confianza en las personas. Quizás dimos mucho amor, dimos de nosotros bastante, depositamos la confianza en personas que lastimosamente, en lugar de cuidar nuestros secretos y cosas íntimas, pues las difamaron, las hablaron, rompieron nuestra confianza. Tenemos miedo a la muerte, a perder a un ser amado, a una enfermedad. Todo tipo de miedo, mi hermano, genera de nosotros un apego. Y los apegos pueden ser hacia las personas, pero también pueden ser apegos a lo material, a un nivel social de vida que estamos acostumbrados, a un trabajo, a la salud, a los hijos. Y claro, el apego a estas cosas o personas que tenemos, hay temor de perderlas o a no tenerlas nunca también. Porque ¿cuándo lograré la felicidad? ¿Y cuándo se sanará esta persona? ¿Y cuándo lograré ser feliz con mi pareja? ¿Y cuándo mi hijo logrará salir de esa situación difícil, complicada, de vicios, de droga? ¿O cuándo mi hija va a poder salir de esa atadura que tiene con ese hombre casado? ¿Cuándo voy a poder lograr ser feliz? Hay miedo. Somos dependientes emocionalmente y eso nos genera mucho temor y angustia. Óigame, Jesús sabía eso. Jesús lo sabe. Y Él por eso, después de su resurrección, siguió preocupado por sus discípulos antes de su pasión. Y por eso Él llegó, le mostró las manos y su costado. Y los discípulos se alegraron y les repitió 2 veces: la paz esté con ustedes. Óigame, la paz está contigo hoy, que me escuchas. ¿Tienes la paz de Dios en tu matrimonio? ¿Tienes la paz de Dios en tu corazón a pesar de la situación adversa que estás viviendo? ¿Tienes la paz en tu corazón?
El miedo nos paraliza a tener paz y sobre todo nos paraliza a amar. A veces mi capacidad de amar se va perdiendo. Óigame, hay que pedirle a Dios paz hoy más que nunca. A un nivel profundo debo de amar sin miedo. Muchos crecimos sin ese tipo de amor. A veces tenemos miedo a amar porque nos condicionaron siempre en el amor. Y por eso como que con miedito, ¿verdad? Amamos, con miedito intentamos lograr algo, tenemos miedo, porque pensamos que todo lo que tenemos en este mundo nos lo van a quitar. Óigame, todo es de Dios. Óigame, todo es de Dios. Dios lo dio, Dios lo quitó. Miren el caso de Job, ¿verdad? Nada era de él, todas sus riquezas, toda su familia. Y así como Dios se las regaló, también se las quitó. Pero él siguió siendo fiel a Dios. Los discípulos tenían a Jesús y lo amaban. Y ellos querían que él estuviera siempre con él, pero no fue así. Y también ellos sufrieron eso, la pérdida de un ser amado. Ellos lo amaban como un hermano, como a su padre espiritual. Lo querían, por eso estaban tristes y tenían temor. Dios conoce tu miedo. Dios sabe cuál es esa situación, pero Él quiere quitar y sanar ese miedo que tienes, así como lo hizo a sus discípulos, hermano, y devolverles el amor y sobre todo el valor para poder llevar su palabra. Óigame, aquí no podemos quedarnos encerrados, ¿verdad? Aquí en mi casita, aquí estoy bien y aquí no pasa nada, ¿verdad? Óigame, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a llevar la buena nueva, sin importar las situaciones a las que nos podemos enfrentar. Todos somos cristianos, católicos, somos bautizados, tenemos sacramentos y óigame, el sacramento es para poder dar testimonio de que somos hijos de la luz y llevar la luz, pero a veces tenemos miedo. Vivimos en un ambiente hoy de psicosis terrible, ¿verdad? Ya no queremos predicar con la verdad, tenemos miedo. Ya no queremos decir la verdad en el trabajo, decir la verdad a nuestros familiares, decir la verdad porque sabemos que eso va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de anunciar la verdad. Y por eso vivimos esclavos del miedo. Satanás nos tiene atados a los apegos materiales, familiares, y eso no permite que la misión de Jesús se complete. Óigame, todos los discípulos dieron su vida. Todos. La mayoría murió. Crucificados, apedreados, flagelados. Les cortaron la cabeza. Fueron mártires. ¿Cuántos murieron en los circos romanos? Las fieras se los comían, pero ellos alababan a Dios por no negar su fe. Óigame, qué fuerza, qué valor, qué amor a Dios. Ay, hermano, ya tenemos miedo, ¿verdad? Porque ahí andan los muchachos en la calle, ya no podemos decir nada. Estamos atemorizados. Satanás, claro, que nos ha infundado ese miedo para llevar la palabra de Dios. Este es el grupo de los miedosos. ¿Eres tú de este grupo? Pues Cristo quiere derramar paz hoy en tu corazón, sanar ese miedo, esa angustia de tu corazón, para que siempre anuncies la verdad y la palabra de Dios con tu testimonio, porque hay mucha necesidad. Y el último grupo, vamos a la palabra de Dios, San Juan capítulo 21, el último llamado de Jesús resucitado. Vamos a leerlo, es el llamado a Pedro. Y es interesante porque
Jesús se les aparece, una pequeña introducción antes de leer el texto. Jesús se les aparece a los discípulos de nuevo. Ellos están junto al lago de Tiberíades, y ahí estaban pues la mayoría, Tomás, Pedro, ¿verdad? Ahí estaban todos, los otros discípulos, Simón, y ellos empezaron a pescar, ¿verdad? Quizás tenían hambre o iban huyendo a saber de dónde, porque claro, se sentían preocupados. Y Jesús nuevamente se les aparece, pero no lo reconocen. Y lo reconocen porque, claro, no habían pescado nada. Y les dice, tiren la red. Y era tanta, ¿verdad?, la cantidad de peces que ya no podían ni arrastrarla. Y al ver Pedro que era el Señor, dijo, este llamado que me está haciendo Dios nuevamente, se lanzó, dice la palabra. Y los demás discípulos, claro, ¿verdad?, llevaron las redes, porque estaban pues no muy lejos de la orilla. Y es interesante porque Jesús les había preparado algo de comer. Algo les había preparado a ellos. Y ninguno de ellos, dice la palabra, se atrevía a preguntarle, porque sabían que era el Señor. Y Jesús tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado, ¿verdad? Pero cuando ya estaban ahí, me imagino que Pedro, avergonzado. Mire, si hubo un corazón destrozado y roto por el dolor de la traición, fue el de Pedro, por su triple negación. Y por eso Jesús lo sabía. Entonces, como Pedro pues sentía eso en su corazón y lo amaba mucho, se acercó. Y cuando terminaron de comer, Jesús se acercó a Simón. Mire, él tomó la iniciativa. Siempre Dios toma la iniciativa, hermano. Y le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció que le preguntara por tercera vez. Él le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Más adelante añadió, sígueme. Óigame, Pedro no era un farsante. Claro, él lo negó. Fue cobarde en ese momento, pero no era un farsante. Él había dejado todo, incluso su propia familia, por seguir a Jesús. Y no, como dicen, por gusto Jesús le dio la llave del reino de los cielos, hermano. Jesús sabía que era un discípulo fiel, con su carácter, con su temperamento, pero era un discípulo fiel, aún con todos sus errores y equivocaciones. Si él lo negó, fue por miedo a morir. En su fragilidad humana él dudó. Jesús lo sabía. Y aunque le dolió a Jesús también eso en su corazón, también Pedro se arrepintió, porque lloró y lloró y desgarró su corazón. Pero hacía falta algo: el perdón de Jesús, hermano. No podía despedirse así nomás. Jesús quería sanar el corazón de Pedro de esa culpa que tenía. Judas ya no tuvo la oportunidad, lastimosamente. Fue tanto la culpa en su corazón, porque también yo creo que Judas amaba mucho a Jesús. Lastimosamente, pues Satanás entró en su corazón y en su mente y se quitó la vida.
porque también pudo haber estado en esa escena. Pedro, a pesar del sufrimiento y de la culpa, fue valiente y siguió adelante, pero estaba regresando otra vez a su vida pasada. Y por eso Jesús le dice: oye, Simón, Pedro, ¿me amas más que a estos? Óigame, cuando se refiere a estos, posiblemente algunos piensen que le decía a estos hermanos tuyos, pero algunos exégetas, algunas teorías dicen que me amas más que a estos pescados. Óigame, me amas más que a estos, a esto otra vez. Le estaba haciendo un segundo llamado, porque le dijo: Pedro, oye, Señor, apártate de mí, le dijo, que soy un pecador. Y Jesús le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. Pero ese pescador de hombres, por su culpa, por su frustración, por la situación que estaba atravesando, había abandonado el servicio ya del Señor. Había dejado las redes para pescar hombres, se había vuelto a pescar peces para el mundo. La culpa nos ata al pasado. Si tú eres servidor de Dios o eres una persona que antes estabas más cerca de Dios, pero te desilusionaste por alguna situación, algo que te pasó, algo que no se dio como tú querías, algún error o malas decisiones, oye, Jesús te pregunta: ¿me amas? ¿Ves las cosas más grandes de lo que son? ¿Tienes esa culpa constante por las situaciones con tus hijos, en tu matrimonio, por cosas que no puedes cambiar, errores que cometiste en tu trabajo? Oye, ¿me amas? Eso ya pasó. ¿Hace cuánto pasó? La culpa no te permite aprender de los errores. Somos muy duros con nosotros mismos. No nos tenemos compasión y quizás toda la vida nos han recriminado nuestros errores. Nunca nos han perdonado y por ello somos muy arrogantes, nos justificamos, nos equivocamos. Nos hace sordos a la voz de Dios y sensibles a la voz del mal. Cuidado, Jesús viene a sanar el corazón de Pedro y quiere sanar hoy tu corazón, no importa lo que hayas hecho, cuál es la culpa que sientes por la situación. Óigame, arrepiéntete. Tener un auténtico arrepentimiento sana esa culpa. Así como Pedro, que se sintió, me imagino, destrozado en ese momento, pero lo estaba sanando Dios. ¿Me amas? ¿Me amas? Tuvo que rebajarse. Oye, Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis corderos. Jesús cumple con Pedro, óigame, lo que se narra en la parábola del hijo pródigo, hermano. Así mismo, le perdonó, le amó y lo hace hoy también contigo, porque Él te ama y te amará eternamente. Créelo. Jesús se reconcilió con Pedro diciéndole cuánto lo amaba. Todos sabemos que nuestro amor es limitado. Amén. Pero Dios nos ama incondicionalmente y su amor sobrepasa nuestro entendimiento, hermano. Yo le invito en el nombre de Dios a que siga al Señor, no importa lo que le ha pasado, no importa lo que ha atravesado últimamente o ha venido atravesando. ¿Por qué te has alejado de la iglesia? ¿Por qué ya no quieres estar en el servicio que antes hacías? ¿Por qué ya no quieres involucrarte? Oye, Dios te está haciendo un segundo llamado hoy a ti. No importa si eres laico, religioso, sacerdote, Dios te está haciendo ese llamado a que sigas adelante, a que no te desanimes, no importa tu error, el pecado en el que caíste o estás cayendo, arrepiéntete hoy en el nombre de Jesús. Enmienda tu error. Eso es lo único que tienes que hacer para liberarte de la culpa, como hizo Pedro. Pedro siguió al maestro. Y es más, también tuvo sus crisis cuando fue la persecución después de esto.
Estaban asesinando a todos los cristianos en Roma. Nerón, Calígula, todos estos hombres gobernadores, ¿verdad? Césares romanos, asesinaban y mataban y se divertían. Y dice por ahí la leyenda de Quo Vadis, si alguno vio la película, que Pedro ya iba de regreso, iba huyendo, y en el camino se le aparece Jesús, y Pedro le pregunta a Jesús: Quo vadis Domine, ¿hacia dónde vas, Señor? Le dice. ¿Sabes dónde voy, Pedro? A morir otra vez en Roma, porque tú estás huyendo. Tú estás huyendo de tu misión. Y Pedro reacciona. Imagino que se acordó de estas palabras: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Los estás abandonando, le quiso decir. Y Pedro regresa a Roma. Y todos sabemos cómo muere Pedro: mártir, de cabeza, porque él se sentía indigno. Siempre habrá sufrimiento. Mire, esta vida es corta. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, nos dé fortaleza. Su misericordia es eterna, hermano. Pero muchas veces no aceptamos el llamado de Jesús porque tenemos miedo, porque estamos apegados, porque nos sentimos culpables o pecadores, o estamos desilusionados. Jesús resucitado nos hace el llamado a que vayamos y anunciemos a un Cristo vivo. Bendito sea Dios. Oramos. Padre amado, te damos gracias esta noche en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Anímales en su fe hoy. Padre, levántalos con el poder de tu Espíritu Santo. Derrama hoy la paz en sus corazones. Derrama en ellos un sentimiento hacia ti noble, Padre, de perdón por sus pecados, por sus errores. Sánalos hoy, Padre, de cualquier culpa, de cualquier sentimiento de no valer. Ante ti, Padre, hoy nos arrepentimos, al igual que Pedro. Quita nuestros miedos, al igual que esos discípulos que estaban inseguros y encerrados. Ayúdanos a confiar en ti, Padre. Si hemos perdido la confianza, ahora devuélvela, Padre, en el nombre de Jesús. Danos la fuerza a liberarnos de todo apego de este mundo. Que podamos ser dependientes únicamente de ti, mi Dios. Sana nuestras heridas, danos paz en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a amar la verdad, la justicia y el amor. Que podamos, Señor, anunciar hoy que tú vives en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Padre, el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.